Buenas tardes. Antes de empezar la entrevista, quisiera dar mis aportes acerca de lo que es sujeto. Es el ser que realiza actos, conductas, es un ser capaz de razonar y de convivir con los objetos, que es lo que le rodea. Subjetividad es la percepción, lo que opinamos acerca de cualquier tema, es exponer nuestro punto de vista acerca de algún objeto o comportamiento del sujeto. Generación de procesos de identidad son los pensamientos y opiniones que se van generando en cada individuo, formando así una identidad que es lo que le diferencia de los demás. Permítame presentarme, mi nombre es Joana Ruiz Lloreda, soy estudiante de psicología, grupo colaborativo es 40005 raya al piso 27. Esta entrevista se ha realizado el 1 de abril del 2018. Hoy nos encontramos en el barrio Alférez Real de Ciudad de Cali. Hoy me acompaña el señor Camilo Rodríguez, ingeniero electrónico, quien trabaja con equipos médicos y pertenece a un grupo de investigación de la Universidad Javeriana. Elegí al señor Camilo para mi entrevista porque es una persona que a lo largo de su vida ha sido un fiel lector y su opinión es valiosa para mi entrevista. Bueno, ahora sí entremos en materia. ¿Usted qué entiende por sujeto, subjetividad e identidad? Bueno, sujeto es el individuo, digamos, perceptivo y pensante que se relaciona con una realidad compuesta de objetos, digamos, tanto materiales como simbólicos, ideas y demás. Entonces el sujeto es el ente que percibe a través de sus sentidos a estos objetos y a esta realidad y genera a su vez contenidos internos relacionados. Subjetividad, en mi opinión, es esa calidad precisamente de los contenidos que el sujeto genera, tanto resultantes de la percepción en su relación con su entorno, sí, con los objetos, pero también como resultado de los procesos internos que se dan en su psique, en su mente, en los que están relacionados estas percepciones, pero también otros contenidos puramente internos, como emociones, sentimientos, ideas, razonamientos. Entonces, todo este conjunto de contenidos que es lo que se llama subjetividad, en oposición, digamos, a la objetividad, que vendría siendo como el mundo real o el mundo de los objetos sin intervención de un sujeto que los observe o los estudie. Y la identidad viene siendo esta subjetividad genera que en cada individuo se den unos contenidos y unas ideas y unas percepciones también diferentes del mundo y de su interrelacionamiento también con otras personas. Y por lo tanto, toda esta configuración empieza a ser única para todos estos individuos. Entonces, en el proceso en que la persona va formando criterio y va formando, digamos, su percepción del mundo, a su vez estaba siendo única y lo distingue de los demás. Para usted, ¿cómo se construyen los procesos de subjetividad y cómo estos aportan en la consolidación de la comunidad? Bueno, más o menos como decía, los procesos de subjetividad, pues en mi opinión, se dan a partir de las percepciones que el sujeto tiene de su entorno y también muy importante a partir de las interacciones que tiene con otros sujetos también pensantes como él. Entonces, la subjetividad no solo es el resultado de que el sujeto perciba o se relacione o observe objetos, sino también de su proceso interno de pensamiento y de su relación y de su intercambio constante a través del lenguaje y a través de otras interacciones simbólicas con otras personas pares de él. Para usted, ¿en su comunidad existen lugares que permitan construir y afianzar estos procesos de subjetividad y de consolidación de identidad? ¿Cuáles son? ¿Por qué considera que van a llevar a cabo estos procesos en ellos? Pues yo creo que hay muchos lugares en todas las comunidades. El primero sería como la casa, la familia, así que es donde el niño obtiene, digamos, sus primeras experiencias y relacionamientos con el mundo y con otras personas, en este caso su familia. Y después de esto podrían ser las instituciones educativas, el colegio, la universidad, donde él ya no solo va a tener, digamos, la percepción de su familia, sino de otros niños o de otras personas igual a él, pero que vienen de contextos muy diferentes y obviamente con subjetividades muy diferentes. ¿Qué lugares le permiten a usted construir procesos de subjetividad y de identidad con su familia en el trabajo y por qué?
bueno, por un lado en el tema de la familia, pues en lo que mencionaba ahora de la casa, de las interacciones que se dan en la casa, hay unas interacciones que son a un nivel muy funcional, como en el día a día, la alimentación, etcétera, pero hay otras que son más, digamos, de recreación, de ocio, de compartir ciertos espacios, de cuando se viaja o de cuando se va a un parque o ese tipo de cosas, o incluso de cosas como ir a cine o como ir a una biblioteca y compartir como experiencias y contenidos que se observan. Ahí es donde yo veo más como esa construcción de subjetividad que es dinámica entre unos y otros, ¿sí? O sea, compartimos nuestras opiniones sobre una película, sobre un libro, etcétera, y eso contribuye a que cada uno enriquezca su subjetividad. En el trabajo de pronto es menos notorio, las relaciones suelen ser más utilitarias, pero igual el mismo desempeño laboral de cada persona contribuye a que se formen ciertas posiciones respecto a temas como ética laboral, como trabajo en equipo, que hacen que esa persona enriquezca también su subjetividad respecto a estos aspectos del mundo. ¿Por qué los lugares tienen incidencia en los procesos de afianzamiento de los procesos de construcción de sujetos, subjetividad e identidades? Yo creo que sobre todo porque el contexto en el que se desarrolla el sujeto, y no solo el contexto más cercano, sino también el contexto, digamos, sociopolítico y socioeconómico del país o de la región en donde él se desarrolle, influye demasiado en su percepción del mundo, ¿sí? Dando un ejemplo pues trivial, no es lo mismo un niño nacido en el norte de Europa, en los países nórdicos, que un niño nacido en África Central. Son, las oportunidades que tienen son diferentes, las costumbres son diferentes, las creencias son diferentes, lo que reciben de su familia, de sus pares, de sus compañeros, de sus amigos es diferente, y por lo tanto la percepción del niño del mundo es diferente y en todos los aspectos. Bueno, ¿para usted existe relación entre territorio, subjetividad y procesos de generación de identidad? ¿Por qué? El contexto inmediato del niño determina mucho, en mi opinión, la percepción que tiene el mundo. Obviamente hay unas cosas, unos contenidos básicos que son compartidos respecto a lo que se recibe por los sentidos y las experiencias que se tienen y emociones básicas y todo eso, pero hay muchas otras, la sensación de comunidad o de sociedad, o el papel que el niño luego desempeña dentro de su comunidad, el papel político o incluso las creencias religiosas, todo esto sí varía muchísimo de comunidad en comunidad. Entonces, por lo tanto, el tema del territorio, entendido tanto, digamos, en el sentido pequeño de familia, de pueblo, de barrio, como en el sentido amplio de país o de región, continente, me parece que ambas facetas influyen muchísimo en la forma en que los seres humanos van generando esos procesos de generación de identidad. Para usted, ¿cuáles son las prácticas que se realizan en su comunidad y que permiten generar procesos de identidad? Explique por qué. Bueno, pensando la comunidad más en términos, digamos, de la ciudad y la región y el país en el que yo vivo, por un lado, más o menos amarrado a lo que venía diciendo, uno son los procesos educativos, ¿sí? O sea, pues esto no son prácticas como tal, pero sí son un sistema educativo en el que se le da la formación tanto a niños como a adultos y, y que genera esos procesos de identidad. Otras prácticas pueden ser los espacios de participación social, los espacios de participación democrática, política, digamos que pues estamos en un país que tiene una democracia imperfecta y todo, pero que igual hay unos espacios de participación ciudadana en los que las personas tienen interacciones que permiten que puedan generar una identidad como parte de una comunidad con, digamos, las responsabilidades y los derechos y las ventajas que eso puede implicar. ¿Cree usted que los procesos de construcción de sujeto, subjetividad e identidad son producto también de los medios masivos de comunicación y consumo? Sí, claro. O sea, precisamente como, digamos, lo que el ser humano puede percibir por sus sentidos es algo muy limitado, porque pues, se limita a su contexto inmediato. Para saber lo que ocurre en un espectro más amplio, en un espacio más amplio en el mundo, en su país, pues depende obviamente de los medios de comunicación y sobre todo de los medios de comunicación masiva. Entonces, la forma en que estos medios presentan la información o el énfasis que le dan a ciertas cosas determina mucho
digamos, la forma en que el individuo empieza a percibir el mundo. Se ha demostrado ya muchas veces que terminan haciendo un papel de formador de la opinión pública que impacta las posiciones que cada persona tiene en muchos temas, no solo políticos, sino ambientales, religiosos, educativos, hasta simples cosas como la tolerancia y la intolerancia, la diferencia, la pluralidad y todo eso, eso está muy determinado por los medios de comunicación. Okay. ¿Considera que los procesos de identidad están relacionados con el contexto social que nos rodea? Explique por qué. Yo creo que sí, pues la explicación eso es lo que ya dije, si el contexto en el que se desarrolla un individuo, ¿sí? Contexto socioeconómico, sociocultural, las creencias, los valores de esa comunidad, determinan muchísimo el papel que él tiene y la construcción de identidad que hace. Sí, hay no sé, regiones y lugares en los que los individuos, la individualidad está muy atenuada, ¿sí? Muy supeditada más al papel del individuo como productor y contribuyente a la sociedad, y en otros en los que la individualidad está muy exaltada, y eso determina obviamente la percepción que tiene el individuo de sí mismo y su identidad. ¿Considera usted que el reconocimiento de la heterogeneidad de grupos minoritarios aportan a la comprensión del grupo social? Y de ser así, ¿cómo estos reconocimientos generan procesos de identidad? Sí, eso pues, de hecho está relacionado con lo que estaba diciendo antes respecto a la pluralidad. No es lo mismo que un niño crezca en un ambiente o que un adolescente crezca en un ambiente en el que todos tienden a ser iguales, ¿sí? En el que se consideran que lo que se sale de esas normas culturales o religiosas es malo o es eh, un pecado o no es admitido. No es lo mismo a un niño que con naturalidad se relaciona con personas diferentes, ¿sí? De otras razas, de otras creencias, de otras preferencias sexuales, etc. Entonces, en la medida en que, ya esto es una opinión como muy personal, en la medida en que la persona se aprende a relacionar con personas distintas a ellas, puede tener más claro su papel como ser humano y cómo, digamos, desde la identidad y subjetividad de cada cual se pueden construir procesos culturales que nos enriquezcan a todos. Bueno, procesos culturales, políticos y demás. Bueno, eso es todo. De antemano, muchísimas gracias, Camilo, por darnos tu colaboración. Me despido de ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Chao, chao. Gracias, chao.